Gloria a Dios, gracias a Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar juntos. Sabemos que dificultades hay en todos lados, así que pedimos oración por nuestros hermanos. Estamos todos un poco contagiados, ¿no? Estamos con fiebre, pero dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea que la palabra de Dios nos anima siempre, hermano. Nos anima para que podamos seguir adelante, podamos perseverar en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? A todos yo creo que es un poco difícil de que podamos perseverar, pero Dios nos da la fuerza. Esa palabra que hoy se cantó, un día a la vez, es un día a la vez, hermano. Tenemos que ir mejorando cada uno de nosotros un día a la vez, perseverando en la doctrina del Señor, ¿no? Así que vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy tenemos la cena del Señor, vamos a compartir. Oramos por nuestros hermanos también que están enfermos. Hay muchos que tienen lucha en la casa. Una de ellas quiero orar por mi hermano Nahuel, que la lucha tiene también problemas en la casa y bueno, a veces no es compatible también. Uno tiene que menguar y otro tenemos que a veces menguar y que callarnos la boca, y a veces nos pasa eso, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, hermano, vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dicho, Señor, que tú estarás con nosotros para siempre. Dice tu palabra, Señor, que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Por eso estamos agradecidos, Señor. Agradecidos a que tú, Señor, nos acompañas a cada momento. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice también, Señor, a esos hermanos que están en lucha, en dificultades.
es que todos pasamos, Señor, pero pedimos, Señor, que tú nos aumentes nuestra fe, como tú lo has prometido a Pedro, Señor. Dice tu palabra que tú, Señor, le has aumentado la fe en momentos difíciles, Señor. Padre, bendice la palabra y todo lo que se diga, Señor, sea de acuerdo a la luz de tu palabra, Señor. Señor, queremos darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y vamos a la palabra de Dios. Hoy, increíblemente, se tocó una parte. Ahí mi esposa tocó una parte de que estamos viviendo, hermano, va a haber un gran despertar. En estos últimos tiempos va a haber un gran despertar del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en todos lados, hermano. La Biblia habla de que el pueblo remanente de Dios está en todos lados. Y va a haber un gran despertar en el mundo, hermano. Estamos viendo ya la consecuencia de los tiempos finales que estamos viviendo en el presente. Que los tiempos finales habrá esta cosa y va a haber rumores de guerra, rumores, va a haber peste, muchos están anunciando que va a haber un gran encierro otra vez, va a ser amada otra peste, pero vivamos un día a la vez, como dice, vivamos un día a la vez, que el Señor nos siga aumentando nuestra fe, y de que sucederán las cosas, sí, hermano, va a suceder, pero mucho anuncio, hay mucha llamada de atención, pero bueno, la palabra de Dios que nos dice a nosotros, ¿cierto? Si va a haber un gran despertar, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos dormidos? En la Biblia habla, dice que Dios llama a que seamos frío o caliente. No podemos tomar una determinación media, sino que la Biblia dice, espero que estés caliente, hermano. Porque cuando haya este despertar, se va a encender un fuego, hermano. Un fuego a través del pueblo de Dios va a haber un fuego como en el Pentecostés. En el Pentecostés dice que había fuego, dice, fuego del Espíritu Santo, hermano. Va a haber un reavivamiento cual nunca hubo. Y entonces va a producir en nosotros esa cosa. Para eso tenemos que estar despiertos, hermano. Y vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Vamos en Mateo 25, en Mateo 25, que es muy conocido. Mateo 25, 1 dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que toman su lámpara y salieron a recibir al novio. El reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron su lámpara, hermano. La lámpara, ¿qué es la lámpara? Y la palabra de Dios dice que la lámpara es la palabra de Dios, ¿cierto? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. Es que, hermano, tenemos que tomar decisiones. Me levanto a la mañana, ¿qué hago? Tomo la lámpara, me llena de ese aceite. Dice que toma su lámpara, dice la novia dice que toma su lámpara. La Biblia habla de que, dice que salieron para recibir al novio. El que no toma la lámpara, hermano, el que se levanta de la cama y no toma esa lámpara, difícilmente va a poder reconocer los tiempos del fin. Y dice que será esa lámpara en el tiempo del fin, sí va a ser para poco, hermano.
para poco el que quiera tomar esa lámpara a la mañana temprano. Sé que muchos de mis hermanos se levantan temprano y toma esa lámpara. Es que, hermano, tenemos que tomar, tenemos que tener un compromiso. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con nuestro Creador. Y Dios dice que esa lámpara, cuando tomemos, se va a llenar de aceite. ¿Qué pasó con los discípulos? Tomaron esa lámpara, hermano. El Señor le dijo: mira, ten 40 días en un lugar. Y ellos, ¿cómo estaban? Dice que estaban unánime, unidos en oración y leyendo la palabra de Dios. Es que va a haber un momento, hermano, que tenemos que tomar esa decisión de que tenemos que tomar. Dice que se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Fue la primera lluvia temprana, hermano. Todo eso, esos 120 que hubo, dice que había más personas, pero dice que había como 160, pero quedaron 120. Hermano, es que vamos a ser muchos, y mucho va a quedar afuera, hermano. Y dice que se derramó el Espíritu Santo sobre esos 20 personas, 120 personas. Y esas personas, hermano, predicaron en todo el mundo. Muchas de ellas, todas esas personas fueron sacrificadas, pagaron con precio su vida por tomar la lámpara, hermano, por tomar la lámpara. Y nosotros en este último tiempo, hay ciudades, estados, que nos dejan tomar la lámpara, ¿verdad? En lugar de África, en lugar de todo lo que sea árabe, difícil que tomen la lámpara. Hay hermanos que se juntan de noche, se juntan privados. Entonces, hoy que tenemos libertad, tomemos la lámpara, hermano, porque ella es la que nos va a conducir al reino de los cielos. Vamos a leer Mateo, le voy a leer Mateo 25, estamos, ¿no? 25:7. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces toda aquella virgen se levantaron y arreglaron su lámpara, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? Dice que arreglaron su lámpara. ¿Cómo estamos nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está? Porque en algo entendemos que la palabra de Dios es la lámpara, pero ese aceite, hermano, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar ese aceite? Tiene que quedar en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. El aceite dice que se considera como el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermano, el aceite es el Espíritu Santo. Pero ¿dónde va a estar, hermano? En nuestra vida, hermano. Y por eso dice que tenemos que arreglar nuestra lámpara. Si alguno en algo nos estamos equivocando, tenemos que tomar el antiguo camino, hermano. Si yo estoy equivocado, yo me tengo que desviar de esa, hermano, de esa equivocación, porque si no el aceite no va a ser derramada. Dice que cada uno tomaron su lámpara y lo arreglaron. O sea que se pusieron a cuenta ¿con quién? Con el dueño del aceite, hermano, con Dios. Y eso que tenemos con él. A veces hay dificultades en nuestra familia, hay hay pleito. Entonces tenemos que arreglar nuestra lámpara, hermano, porque
esa lámpara va a ser, si yo no arreglo mi lámpara, difícilmente por una parte del aceite se está yendo, porque está descompuesto, hermano. Por eso ese aceite, esas 10 vírgenes, dice que tomaron su lámpara y arreglaron. No estaban de acuerdo con Dios, no estaban de acuerdo con su prójimo, no estaban de acuerdo con el vecino. Y eso no es así. El Hijo de Dios es que nosotros tenemos que arreglar nuestra lámpara, hermano. Por algo que el Señor no quiere, dice que al que ama, que dice la palabra de Dios, disciplina. Tenemos que arreglar nuestra lámpara. Esas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Esos 120 personas que fue derramada el Espíritu Santo, arreglaron su lámpara, hermano. Y dice que cayó el Espíritu Santo con gran poder. Y en estos últimos tiempos va a caer con gran poder la lluvia tardía, hermano. Lo mejor estamos nosotros. Y eso se va a ver, hermano. Se va a ver porque es visible. Cuando se cae el Espíritu Santo, ese hermano se ve que se va para adelante y hay una reforma en la vida de ese hermano. ¿Sabe que yo anoté acá? Dice que la lámpara que está arreglando, dice que se tiene que haber una reforma en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de actitud, levantarse es una reforma, se considera como una reforma espiritual cada uno de nosotros. Vamos a leer Lucas, vamos a Lucas 21. Lucas 21, 28. ¿Y quién quiere leer? Lucas 21. Amén. Amén. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está sucediendo, hermano, está sucediendo, y vemos que cuando acontezca todas estas cosas, erguíos, dice la palabra de Dios, que nos levantemos, hermano. Y levantar es espiritual. Cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo, que encontramos muerte, hay una convulsión en el mundo, hermano, y estamos viendo esa convulsión. Por eso dice que acá dice, ¿no? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Quiere decir que el Señor está cerca o no? ¿Cuánto cree usted que no está cerca Dios? Está cerca, hermano, está muy cerca. Y entonces tenemos que arreglar nuestra lámpara. Y Dios nos llama la atención, hermano. Nos llama la atención con otra palabra que escuchamos en diferentes lugares. Es porque hay un revivamiento, hermano. Hay un revivamiento en el mundo. Y el que se quiere levantar, va a levantarse y espiritualmente, hermano. Vamos a ver qué dice Isaías. Vamos a la palabra de Dios. Isaías 60, 1 y 2. Y fíjese que dice Isaías 60, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiere decir que tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que levantarnos. Como hicieron esta virgen, se levantaron y arreglaron su lámpara. El 2, que dice, porque he aquí que tiniebla cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista la gloria de Dios. Es que, hermano, hay que levantarnos y hacer una reforma espiritual. Me sorprendió la otra vez porque realmente el hermano dijo, no estoy haciendo nada, el Señor me está llamando. Y a todos, hermano, a todos. Y uno reconoce, hermano. Y Dios nos dice, levántate, levántate y resplandece. Nos está llamando la atención, hermano. Y no solamente el hermano dijo, reconoció, todos tenemos que reconocer, hermano, porque todos no estamos haciendo nada. Y entonces Dios dice que va a traer oscuridad sobre el mundo. ¿Hay oscuridad? Sí, hermano. Porque la mente perversa está presto, hermano. Presto, tremendo. Y vemos en los noticieros que se escucha tremenda noticia, hermano, de violencia. Pero nosotros, Dios nos dice, levántate y resplandece, ¿cierto? Porque hay tiniebla en este mundo. Pero dice, más sobre ti Jehová, dice, sobre ti será vista la gloria ¿de quién? De nuestro Señor. Sobre nosotros, hermano. Increíble. Porque la persona que nos ve tiene que ver la gloria de Dios sobre nosotros. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Efesios. Vamos a Efesios, hermano. Efesios 5:14. ¿Quién quiere leer Efesios 5:14? Amén. Amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, hermano. Dice, despierta tú que duermes y levántate. Levántate. Dice, de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Acaso la Virgen en el 7, como dice Mateo, se levantaron y arreglaron su lámpara? Qué importante, hermano, de reconocer que esas vírgenes reconocieron, se levantaron y arreglaron su situación, arreglaron sus problemas familiares. A veces nos preguntamos, hermano, Dios, ¿por qué no nos bendice? ¿Por qué Dios no hace estas cosas? Tenemos que preguntarnos mutuamente, ¿no? Si estamos en la brecha del Señor. Porque Dios quiere bendecir, hermano. Dios quiere llenarte de bendiciones cada día. Entonces, estas vírgenes reconocieron, se levantaron y arreglaron su lámpara. Y la palabra de Dios, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, dice. O sea que esta es la palabra de Dios. Que el asunto es que reconocemos que estamos muertos, pero levantémonos, hermano, levantémonos. La palabra de Dios dice, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos reconociendo? Yo tengo necesidad de ayunar, hermano. Tengo necesidad. Es porque el Señor está tocando. A lo mejor con la prédica de mi hermano, la prédica del otro, Dios me está exhortando. Y la palabra de Dios nos va a exhortar, hermano, como exhortó a esas 10 vírgenes.
Pero la palabra de Dios, ¿qué dice en Romanos? Vamos a Romanos. Romanos 13. Romanos 13, 11, hermano. Amén. ¿Qué quiere leer? Amén. Sí. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estas cosas cerca de nosotros, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Impresionante, hermano, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarse del sueño, porque está cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando no, dice cuando creímos. O sea que cada vez, hermano, cada vez está más cerca la salvación. Pero tenemos que instarnos de levantarnos. Ellos lo que nos están levantando, nos está diciendo, conociendo los tiempos que ya está cerca, de levantarnos del sueño, porque es hora, hermano. ¿Qué hora es? Hora de que Cristo venga. Y nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que siempre el Señor nos va a golpear nuestro corazón, porque estamos, ¿cierto? Estamos en sueño todavía, estamos dormidos, y que la palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios nos insta a que nos levantemos, a que reconozcamos. Vamos a hacer Primera Tesalonicenses, vamos a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, 6. Y dice la palabra de Dios, hermano. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, dice. Quiere decir que el Señor nos está llamando la atención, ¿cierto? Nos está llamando la atención de que dice, como dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios. Quiere decir que Dios nos está llamando la atención. No quedamos dormidos, no durmamos, hermano, sino que Dios con amor nos está instando a que nos levantemos del sueño. Y la palabra de Dios nos dice, y sabe, hermano, sabe que vamos a leer Lucas 5:18 y nos va a demostrar de cómo personas han reconocido de que estaba alejado de Dios. Y cuando leamos ese nos vamos a identificar a veces también, hermano, en ese Lucas 15:18. ¿Quién quiere leer 15:18? Amén. Lee. Lucas 15:18 dice, me levantaré y iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. ¿Quién fue? El joven, ¿cierto? La palabra del hijo pródigo, hermano. Dios nos llama la atención. Y esto es lo que hizo, ¿no? Que cada uno de nosotros también tenemos que hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasa, hermano? Este hombre reconoció de que era necesidad
una necesidad y una urgencia de volver al Padre. Y si no fuera, hermano, por el Espíritu Santo, difícilmente que vuelva ese hombre a su Padre. El Espíritu Santo hoy nos habla. Es hora de levantarnos, hermano. Como ese hijo pródigo se levantó y reconoció de que él estaba alejado del reino de los cielos. Y Dios nos llama, hermano, nos llama a cada uno de nosotros. A mí me llama la atención, primero para un servidor, de que esa atención es para levantarme. Y vamos a seguir leyendo. Dice que levantarse es un reavivamiento, hermano. Es una reforma. Ha llamado, he aquí que viene el esposo. Y tenemos que reformarnos, hermano. Dios nos está llamando a un reavivamiento, a una reforma. Porque, ¿qué hizo el hijo pródigo? Hizo una reforma, hermano. Un reavivamiento en su vida. Cuando estaba alejado de Dios. Estaba perdido en el mundo, hermano. Y hizo un reavivamiento, una reforma, que todos nosotros debemos hacer. Y de alguna manera Dios nos tiene que ir cambiando, hermano. Porque el Hijo de Dios dice que de la luz menor se va creciendo, creciendo y creciendo. Que la luz va al amanecer, va a resplandecer sobre cada uno de nosotros. Pero como el hijo pródigo, reconoció y se levantó, levantarse. Y esto es lo que, hermano, nos cuesta. Cuando uno cae, cuesta para levantarse, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que se levantó, como aquella persona, vamos a Hechos. Esa persona, hermano, lo que hacían los hermanos de Berea, Hechos 17, 11. ¿Quién quiere leer 17, 11? Amén. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Tremendo, ¿no? Tremendo. Los hermanos se levantaron, hermanos. Y estos hermanos eran más nobles, dice. Estos hermanos eran más nobles que de Tesalónica, dice. Y recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud, dice. Y escudriñaba cada día, dice. ¿Qué es lo que escudriñaba? La Escritura. Para ver si esta cosa era verdad, hermano. Y muchos falsos van a salir. Muchos falsos profetas van a salir y van a engañar al mundo, hermano. Pero nosotros, hermano, tenemos que levantarnos, escudriñar la Escritura, como lo que hacía Pablo y Silas. Estaban en Berea. Y no se quedaban, hermano, esos hermanos de Berea no se quedaban con lo que decía Pablo y Silas. No, ellos en la casa escudriñaban la Escritura, dice. Si era verdad lo que decía. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, si es verdad lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y porque muchas de ellas, hermano, tiene su Biblia y está dormido en la casa. Yo estoy enamorado de mi Biblia, hermano. Estoy enamorado de la palabra de Dios. Y tengo todo marcado en mi Biblia. Y tengo otra Biblia que lo compré, hermano, pero esta es la que más me gusta.
esta es la que más me hace entender y ser que la palabra de Dios, a donde abro ya están los versículos. Tremendo, hermano. Y qué lindo tener la Biblia, ¿cierto? Y escudriñarlo, hermano, porque ella es la que nos va a fortalecer cada día. Vamos a ver qué es lo que dice en Lucas. Vamos otra vez, Lucas 16. Si los hermanos leía la palabra de Dios y lo que Pablo decía, si era verdad. Lucas 16, 29, ¿qué dice ahí? ¿Quién quiere leer? Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, bien, óiganlos. Tremendo, ¿no? Entonces dice que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen lo que oiga que ellos, dice. Entonces es la palabra de Dios la que está diciendo, oigan la palabra de Dios. Si en el Nuevo Testamento hablan de esto, oigamos lo que dicen los profetas, oigamos lo que dice en la palabra de Dios. Y qué lindo, hermano, que podamos escudriñar cada uno de nosotros en nuestras casas. ¿Sabe que a veces en una casa es complicado? Porque a veces el esposo no conoce la palabra de Dios, o la esposa no conoce la palabra de Dios. Pero Dios nos da posibilidad de poder escudriñar la Escritura. Y qué lindo, hermano, qué lindo la palabra de Dios. Proverbio, vamos a leer. Miren lo que dice Proverbio 3:13. Proverbio 3:13. Amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Qué lindo, hermano. Bienaventurado el hombre que haya ¿qué? Sabiduría. ¿Dónde dice que tenemos que encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos más. Y mire lo que dice Esdras 7:10. Si alguien tiene Esdras, ese está antes de Nehemías, 7:10. Amén. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Mire lo que dice en porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, dice. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Lo que estamos estudiando está escrito, hermano. Y esto es lo que nos anima para poder enseñar a nuestros hermanos los estatutos. Dice, porque Esdras se había preparado. Quiere decir que tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que prepararnos. Y Dios, si llamó a esa virgen a preparar su lámpara, nosotros tenemos que preparar. Porque la lámpara somos nosotros, hermano. Dentro de nosotros está la lámpara. Y nos va a llenar de aceite, que es el Espíritu Santo, hermano. A ver qué dice Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a leer. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 18 y 19.
¿Quién quiere leer, hermano? Amén. Amén, Dani. Sí. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón. No, Deuteronomio 17. 17, 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de la ley y estos estatutos para ponerlo por obra. Por obra, dice, qué lindo, ¿no? El 19, lo tendrá consigo, dice, y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando toda la palabra de la ley. Esto es estos estatutos y poniendo por obra. Qué lindo, hermano. Qué lindo, ¿no? Mire qué lindo que... Porque en aquellos tiempos se conocían los 5 libros, hermano. Eran los Pentateucos. Eran 5 libros de la ley. Le llamaban a los libros de la ley, hermano. Y Dios dice que ellos estudiaban la palabra de Dios. Posiblemente Dios nos está demostrando que tenemos que leer la palabra de Dios y ponerlo por obra, dice, ponerlo por obra. Y vamos a leer 3 versículos más y vamos a terminar, hermano. A ver qué dice Isaías 28, miren lo que dice, qué lindo Isaías 28, lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer, hermano. Mire, presta bien atención, hermano, porque dice Isaías 28:10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hermano. Lo que tenemos que leer es la palabra de Dios. Porque dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón. Nos está diciendo que escudriñemos su palabra de Dios, ¿no? Línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Cómo yo voy aprendiendo, hermano? Un poquito acá, un poquito allá, y así tenemos que hacer, hermano. El tema no es fácil, hermano. Y el tema es que podamos, tenemos tanta riqueza, hermano, hoy, que tenemos diccionarios bíblicos, tenemos un montón de cosas, y yo entiendo poco la tecnología, ojalá que pudiera entender, porque usaría mucha tecnología, pero en mi poco sabiduría voy escudriñando aquí, reglón tras reglón, ¿cierto? Línea tras línea, un poquito acá, un poquito allá, voy aprendiendo, hermano. Todo debemos aprender. Y la palabra de Dios nos insta que podamos aprender, hermano. Vamos a leer Isaías, otra vez, ahí cerca, Isaías 9:16. Isaías 9:16. Mire, el pueblo, esto está hablando del pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios se encaprichaba, no quería leer la Biblia, no quería estudiar. Es lo que ocurre hoy, hermano. ¿Y quién quiere leer 9:16? Leo, ¿quiere leer? Amén. 16. Sí. 9:16. Sí. Porque los gobernantes de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Amén. Dice, por tanto, está bien, sí, los gobernantes se pierden. El pueblo de Dios, hermano, no quería escudriñar la Escritura, porque la palabra de Dios está escrita para su pueblo, hermano.
Y los gobernantes de aquellos tiempos despreciaban la palabra de Dios. A Isaías le perseguían, hermano. Dice la Biblia que a Isaías le cortaron por la mitad. Metieron un tronco y lo mataron, metieron sierra, hermano. ¿Por qué? A su profeta lo mataron, hermano. Por escudriñar y por decir la verdad, el profeta, hermano. Él fue muerto por escudriñar la escritura, hermano, por leer la palabra de Dios. Pero los gobernantes de aquellos tiempos no querían saber nada. Eran transgresores, eran violadores de la ley. Estaban en contra de la palabra de Dios. Y cuando estamos contra la palabra de Dios, violentamos la ley de Dios, violentamos la palabra de Dios. Por eso es lindo, hermano, escudriñar. Lo que dice la palabra de Dios es la que tenemos que decir. La que no está en ese, no podemos decir, hermano. Escudriñemos la palabra de Dios. Escudriñar la escritura, porque a vosotros creéis que está, ¿qué dice? La vida eterna. Tenemos que escudriñar, hermano. ¿Será que Dios nos está llamando a que nos levantemos del sueño? ¿Será que, como le llamó al hijo pródigo, se levantó, dice, y reconoció como las 10 vírgenes? Se levantaron y arreglaron su lámpara. Dios nos está llamando la atención. Dios nos llama a que arreglemos nuestra lámpara, hermano. Y vamos a leer el último versículo, ¿sí? Jeremías. Vamos a Jeremías y vamos a compartir. Vamos a Jeremías, hermano. Jeremías 5. Lo voy a leer. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Y dice la palabra de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. A veces, hermanos, queremos escuchar cosas que no corresponden. Debemos tener cuidado. Hay radio que dice la verdad, pero no dice la verdad. Por eso tenemos que ser, ¿cómo tenemos que hacer? Como lo debería, hermano. Como lo debería. Si escuchamos la palabra en una radio, vayamos a la palabra de Dios. Hagamos como esos hermanos de Berea. Escudriñaba la escritura, hermano, día tras día. Y entonces la radio, hay muchas radios, hay muchos profetas falsos, hermano. Muchos dicen mentira. Pero Dios no está llamando la atención. Yo escucho una radio, pero vengo y escudriño la escritura cuando escucho y digo, si es verdad. Entonces, y mucha gente cree que dice, porque yo escucho prédica, mucha prédica escucho, hermano. Voy aprendiendo, pero tengo la lámpara, tengo ahí la Biblia, anoto y a ver si es verdad. Si no es verdad, es porque no le ha amanecido la palabra de Dios. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que ahora vamos a compartir esta cena del Señor juntos y en armonía y que la palabra de Dios nos llame la atención de levantarnos. Es hora de levantarnos. Siempre
El mundo se va a levantar, hermano. El pueblo de Dios, el remanente de Dios se va a levantar en los últimos tiempos. Y va a ser derramado la lluvia tardía, hermano. Pero aquella persona que anda en integridad, el que anda en el camino de Dios. Hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y dejamos el resto del instante a nuestro hermano Daniel, ¿sí? Que Dios lo bendiga, hermano. Amén.